Hola, muy buenas noches. Les habla el ingeniero Paul Sierra en esta oportunidad para traerles una nueva clase del curso de análisis numérico, la cual vamos a estar abordando los temas de diferenciación e integración numérica. Temas que se caracterizan porque son ampliamente aplicados al mundo o al campo de la física, ¿okay? Que es donde tienen su mayor utilidad. En este sentido, bueno, sin más preámbulos, vamos a entrar en materia, comenzando por definir lo que son los operadores diferenciales. Los operadores diferenciales son expresiones matemáticas que me permiten a mí relacionar, ¿ok?, un elemento escalar con un elemento vectorial. Lo que vemos acá es una expresión básicamente del movimiento de un vector en el espacio, ¿ok?, como lo vemos aquí en la figura. Nótese que cuando hablamos de un campo vectorial son cientos de vectores que tienden a guardar cierta convergencia hacia un determinado espacio, un determinado punto. ¿Ok? Y en este sentido se utilizan tres elementos para medir este tipo de comportamiento de los campos vectoriales. El primero que vamos a analizar se llama el gradiente, que utilizamos el operador Nabla, ¿okay?, que es como lo dije aquí, es la variación parcial del movimiento del vector en el eje de las y, o sea, en el eje de las x, pero en este caso representado por el vector unitario y con respecto a la variable x. Igualmente sumado al resto de los vectores unitarios j y k, que representan los ejes y y z en el espacio. ¿Okay? En este sentido, bueno, el operador, cuando hablamos de un gradiente, lo que tratamos es de medir cómo es el comportamiento del vector, ¿okay?, desde las zonas de mayor intensidad hacia las zonas de menor intensidad. ¿Qué es lo que caracteriza un gradiente? Ejemplo, la temperatura. La temperatura tiende a moverse de donde es más alta hacia donde es más baja, que es lo que genera el gradiente. Mientras que cuando hablamos de la divergencia se refiere a la variación que tiene este vector con respecto a los ejes. Fíjense que en el caso del gradiente estamos hablando de un elemento escalar, mientras que en el caso de las divergencias y la rotación estamos hablando de un elemento vectorial. ¿Okay? Bien, entonces, por ejemplo, nos dan esta función que dice que la temperatura en el plano XYZ se mide a través de esta expresión 3x cuadrado más 2y menos z. Para aplicar entonces el concepto de gradiente, lo que hacemos es multiplicar el operador Nabla por la variación de cada uno de los elementos que corresponden a la expresión. En este caso, fíjense que entonces lo primero que se hace es sacar la derivada parcial de la expresión general con respecto a x, respetando el elemento vector, ¿no?, el elemento vectorial, sumado a la variación de la expresión que nos están dando, que en este caso es la que vemos aquí arriba, con respecto a y. Al final, esto nos genera un vector, ¿ok?, una expresión vectorial. Sin embargo, hemos partido desde una expresión escalar. Posteriormente tenemos entonces la divergencia, que es cómo varía el vector. Ya cuando hablamos en este caso partimos de un vector y cómo es la variación de ese vector con respecto a los diferentes ejes en el que él se mueve. ¿Okay? En este caso básicamente lo que medimos es entonces si la convergencia y la divergencia es positiva cuando tenemos movimiento del vector hacia del centro hacia afuera, y decimos que la divergencia es negativa cuando el vector se está moviendo desde la periferia hacia el centro. Mientras que si tenemos un movimiento en un solo sentido, vamos a decir que la divergencia es nula. Como podemos observar acá, para medir la divergencia basta con multiplicar entonces el operador Nabla por el vector, ¿okay?, como se expresa en este caso. Nos dan la expresión vectorial en este caso de la velocidad, y
nos piden calcular, ok, nos piden calcular la variación con respecto a esta expresión que está acá, ok. Esto es un vector velocidad que se está moviendo tanto en el eje de una componente en X como una componente en Y. Aplicando la fórmula de divergencia tenemos que es el operador nabla multiplicado por la función vectorial que nos están dando. En este caso sería entonces la variación de la expresión con respecto a X más la variación de la expresión con respecto a Y. ¿Okay? Y finalmente, bien, tenemos en este caso la expresión final que nos estaría refiriendo al campo vectorial. Nótese también que aquí, a diferencia del anterior, estamos partiendo de un elemento vectorial y estamos llegando a un elemento escalar. Y en el caso del rotacional, lo que, voy a acercar un poco esto, si vemos las flechas del campo vectorial, vemos que se está moviendo en sentido giratorio. ¿Okay? Básicamente lo que hacemos es medir a través del operador nabla cómo es el sentido de giro de este campo vectorial. Esto es muy aplicado sobre todo en la mecánica de fluidos y en los campos eléctricos. Para el cálculo, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos un campo de velocidades, ¿ok? Una expresión que nos dan y se aplica a través del determinante. Si yo quiero entonces determinar cómo es mi variación del campo de velocidades con respecto al vector unitario y, yo lo que hago es anular esta figura, esta línea que está aquí, esta columna, con esta fila y aplico mi determinante de este lado. ¿Ok? Lógicamente, al ser y que estoy evaluando, el resultado final me va a quedar en función de y. En este caso, como se está evaluando es k, se anuló esta y la expresión final que desarrolla el vector es la que vemos acá. Si nosotros sacamos entonces la variación de x con respecto, en este caso la variación de la función con respecto a x, nos vamos a tener que esto nos va a dar, en este caso nos daría 0, y con respecto a y, ok, la variación de y nos daría 0.